Padre bueno, bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por darnos la bendición y la oportunidad esta mañana de adorarte, de alabarte, de agradecerte. Venimos, Señor, ante tu presencia como acto de adoración para escuchar tu palabra, para oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Ilumina nuestro entendimiento, que la exposición de tu palabra sea suficientemente clara para nosotros, de tal manera que tu Espíritu la aplique a nuestros corazones y podamos ser edificados, consolados y animados, Señor. Por favor, bendícenos, bendice a tu iglesia, bendícenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Que Dios me lo bendiga. Siempre es una bendición unirnos a través de este medio virtual para adorar al Señor, para alabarle, para agradecer lo que Él es, lo que hace y lo que dice en su palabra. Amén. Estamos a pocos días, hermanos, de celebrar este gran suceso que hizo cantar a los cielos. Ya ustedes saben a qué me refiero. Al nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Qué tremenda bendición es recordar esto, hermanos. El gran amor de Dios fue lo que motivó para que el Padre enviara a su Hijo, que tenía una gloria maravillosa allá en los cielos, y Él, dejando su gloria, vino y se hizo hombre, con el único fin de morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, darnos paz con Dios y concedernos vida nueva, abundante y eterna. Esa es la bendición de la Navidad. Lo que importa en la Navidad, hermano, no son los adornos, no son las luces, no son el arbolito, no son los regalos, no son la comida, el panetón. Eso no es lo más importante, hermano. Lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Lo más importante es reconocer que Dios, en su gran amor, nos ha dado este gran Salvador llamado Jesús. Por eso que la Biblia nos cuenta, nos relata que cuando nació Jesús se le puso por nombre precisamente ese nombre, Jesús, porque eso significa que Él salvaría, que Él nos salvaría de nuestros pecados. Pero también se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la bendición de la Navidad, hermano. Dios está con nosotros. Así que adore al Señor. Más allá de las cosas que de repente no puedan estar en nuestra mesa, en nuestra casa, en este año en particular tan difícil, tan duro, pero hermano, recuerde que tiene usted un Salvador, a Jesús, su Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que cántale como los ángeles, adórele como los magos, rinda su corazón de gratitud, porque Él vive en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Quiero también, hermanos, a propósito de esto, el miércoles 23 y jueves 24, o sea, esta semana, vamos a estar presentando una obra músico-teatral precisamente por Navidad. Esta será una linda oportunidad, no solamente de cantarle, de adorarle, de rendirnos a Él, sino de compartir a nuestro Salvador con todos nuestros vecinos, con todos nuestros amigos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Así que, mi amado hermano, por favor, conéctese el día miércoles o jueves, 7 de la noche, a través de nuestro Facebook. Estaremos presentando esta obra músico-teatral por Navidad. Quiero animarles que esté orando, que esté invitando y compartiendo a través de sus redes sociales esta obra. Recuerde que el propósito fundamental es que muchos hombres y mujeres conozcan a Cristo como el Salvador. Que puedan abrir sus corazones y puedan decir, aquí hay lugar. Si en el mesón no hubo lugar, aquí en el corazón mío hay un lugar para Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Y quiero también agradecer a Dios, hermano. Quiero darle unas noticias tremendas. Dios contestó nuestra oración. Y esto es una bendición. Usted se acuerda que el domingo pasado yo hablé acerca de la necesidad de recursos para implementar nuestro protocolo de bioseguridad. Apenas terminó el servicio, un hermano escribió por interno en nuestro Facebook y realmente nos contó algo que nos emocionó y por supuesto nos llevó a agradecer al Señor con todo nuestro corazón. Él nos contaba de que él y su familia habían estado juntando poco a poco un dinerito para comprarse un carrito y que él en fe creía que pronto lo conseguiría. Pero cuando escuchó este anuncio, él dijo, y yo quiero leerlo de manera literal, permítame leerlo de manera literal, él dijo, eso es más importante que todo. Yo quisiera saber cómo puedo ayudar. ¿Qué es lo que está faltando para poder colaborar y comprar algo que sirva para esto? Realmente esa muestra de generosidad, de apertura a ser usado por Dios, realmente nos bendijo tremendamente. Así que le enviamos un presupuesto. El hermano, con mucha disposición, ahí está el dinero, pastor, y quiero decirles, ya hemos comprado todo, gloria a Dios, usted seguramente lo va a ver en la siguiente foto, y nos preparamos, por supuesto, a la próxima semana para ir implementando todo en el templo, todo lo que sea necesario, todo lo que requiera el protocolo, y además iremos haciendo los trámites para nuestras autoridades eclesiásticas como también para nuestras autoridades civiles. Y pronto podremos abrir las puertas de la iglesia y tener nuestro primer culto presencial. Gloria a Dios por eso, y quiero expresar a nombre de toda la iglesia nuestra más profunda gratitud a este hermano, a su esposa, a su hijito, que generosamente abrieron su corazón para suplir esta necesidad. Que Dios lo bendiga 1000 veces más de lo que ellos han compartido con nosotros. Amén. Y no hay que perder de vista esto. La pandemia todavía sigue. Por favor, no se me descuide. Vamos a entrar a cultos presenciales. Y usted, por favor, tiene que cumplir con todos esos protocolos. No es que usted va a venir a la iglesia y va a participar como antes lo hacía, como en febrero, enero lo hacía. No, ahora hay algunos cambios y por favor tiene que cuidarse, como también debe cuidarse en su casa, en su vecindario. Tiene que seguir con la mascarilla, con su protector facial, lavándose las manos, manteniendo la distancia. Usted lo sabe todo eso. Por favor, cuídese. No queremos un rebrote de este COVID-19. Y por favor, siga leyendo la palabra de Dios. Gracias al Señor, ya estamos cerca para ir terminando todo nuestro plan de lectura de la Biblia en este año. Y hoy nos toca leer primera de Juan, capítulo 1 al 3. Así que le animo que usted sea fiel a la palabra de Dios. Amén. Y llegamos al penúltimo mensaje de nuestra serie titulada La renovación de la conducta. La renovación de la conducta. Y como ustedes saben, hemos basado esta serie en la Epístola Universal de Santiago. La Epístola Universal de Santiago, que como sabemos nos enseña la conducta, el comportamiento en diferentes circunstancias. Hoy nos toca ver la conducta que un cristiano debe tener frente a dos situaciones. Puntualmente, frente a los ricos o a los empleadores opresores o abusivos, y frente
al sufrimiento. Santiago, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 12, va a tratar de ambos temas. Los primeros 6 versículos va a tratar sobre los ricos, sobre los empleadores abusivos, y del versículo 7 hasta el versículo 12 sobre la aflicción, sobre el sufrimiento. Así que vamos de frente a nuestro tema. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la conducta que Dios espera de un cristiano, de una cristiana, frente a los ricos, frente a empleadores abusivos? Muy bien, yo quiero que leamos los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos dicen: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis bebido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago, como ocurrió en el último párrafo del capítulo 4, llama la atención cuando dice vamos ahora, y en este caso la atención está dirigida a ricos. Otra versión dice: presten atención ustedes los ricos. Y en mi humilde interpretación, esto está dirigido a ricos cristianos, es decir, a ricos judeocristianos adinerados que han acumulado fortuna. Quizás serían estos hombres de negocio, estos comerciantes del capítulo 4, que iban por las ciudades y diciendo de que allí nos estableceremos un año y haremos tratos comerciales que traerán grandes ganancias. Quizás sean ellos, están en la iglesia, pero al parecer no se están comportando como es digno de un cristiano. Tal vez la mundanalidad se ha metido en ellos y están obrando como los ricos del mundo, como los ricos incrédulos. Y por supuesto, esto evidencia tal vez que sean pseudo cristianos o tal vez que sean cristianos carnales. Creemos lo segundo. Así que Santiago hace un llamado de atención a estos ricos. Hay tal cosa como una reprensión hacia ellos. Hay tal cosa como una condena hacia ellos porque sin lugar a dudas se están mostrando que están pecando contra Dios. Y por lo menos en 3 cosas. En primer lugar, porque habían puesto su arrogante confianza en las riquezas y no en Dios. Por eso Santiago le dice: lloren y aúllen. Es decir, estallen en lágrimas y griten de dolor, porque a ustedes les va a venir una cantidad de miserias materiales como miserias espirituales. Ahora, sabemos que las riquezas en sí no son malas, hermano. Si tú trabajas, si tú prosperas, gloria a Dios. Y si Dios te da fortuna, aleluya. Si todo esto es honesto, eso no es malo. Dios te está bendiciendo. Pero si tú pones tu confianza en las riquezas y no en Dios, ahí comienza a torcerse tu corazón, porque vas a creer que el dinero, ¿no es cierto? El dinero te va a traer la felicidad, cuando el dinero trae una alegría temporal, o cuando las riquezas
son pasajeras, ¿no? Y lo cierto es que esas riquezas, cuando tú confías en ellas, te van a traer miseria. Es decir, puede ser que todo se pierda en un momento, puede ser que sufras una desgracia y no goces de esas riquezas, en fin. Por eso Santiago les advierte: comiencen a llorar, comiencen a estallar en lágrimas, comiencen a sentir dolor, a gritar dolor, porque les viene miserias, lo cual, como hemos dicho, pueden convertirse en algún tipo de pérdida material, algún tipo de desgracia física, o aún más, puede ver un ajustón de parte de Dios. Si son cristianos, puede venir un ajustón de parte de Dios para ellos. Así que les dice: por eso sus riquezas serán corroídas, su ropa lujosa será apolillada, su oro y su plata van a devaluarse. Es decir, ustedes están confiando en eso cuando eso les va a traer miseria. Así que el primer pecado era que ellos estaban confiando en las riquezas antes que Dios. El segundo pecado era que habían dejado de pagar el salario de sus trabajadores. Esto sí era serio. Esto era bien serio, porque sencillamente ellos, como judíos cristianos, sabían muy bien que retener el sueldo o no pagar el sueldo a un trabajador, a un agricultor que le cosechaba su campo de cultivo, eso era penado por el mismo Señor. Esto era un acto de injusticia. Deuteronomio capítulo 24:15 dice: en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él se sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Fíjate lo que Dios estaba diciendo. Ellos, como judíos cristianos, sabían que no tenían que retener el pago, porque eso era prácticamente su vida. Con eso se sustentaban ellos. Pero si no le pagabas, ellos sufrían. Y dice que estos trabajadores clamaban. Es decir, yo entiendo esto como que ellos, trabajadores, reclamaban. Ellos estaban diciendo, ¿por qué no me pagan? Seguramente, págame. Pero el empleador, el rico, los explotaba, retenía su sueldo. Ahora, yo puedo entender que un rico incrédulo puede hacer todo esto, pero un rico que contrata, o un empleador cristiano que contrata a otro cristiano y no le paga, pues eso es indigno, eso es inaceptable. Eso es realmente violar lo que la palabra de Dios dice expresamente. Pero nota una cosa, que cuando el empleado reclama a su empleador que no le está pagando, eso se convierte en una oración a Dios, porque Dios está escuchando. Semejante injusticia Él no va a tapar sus oídos, ni va a cerrar sus ojos. No. Él es un Dios, un juez justo, y Él va a actuar. Por eso dice: los oídos del Señor de los ejércitos oirá ese clamor de injusticia, lo cual significa que Él peleará por nosotros. Y estos ricos, estos empleadores opresivos, abusivos, no estaban pagándole el salario a estos cristianos pobres, humildes, pero que eran trabajadores. Así que este pecado también los acusaba delante de Dios. Estaban siendo más codiciosos que cualquier otro rico incrédulo tal vez.
Pero el tercer y último pecado que tenían estos ricos es que habían hecho mal uso de las riquezas. Una vez más, Santiago les dice, ustedes lo único que han hecho es usar la riqueza para sus propios placeres, para sus propios deleites. Ustedes han derrochado el dinero como han querido. Se han dado a la bebida, se han dado a la comilona, están tan gordos que, y recuerda el hecho, ¿no? Como que si uno alimentara a un ternero para el sacrificio, para mandarlo al matadero. Y así estaban, solamente para satisfacer su placer, su deleite. Es decir, estaban abriendo puertas al hedonismo, a esa característica mundana. ¿En lugar de qué? En lugar de compartir eso con los necesitados, en usar las riquezas para fines buenos, loables, beneficiosos para otros. Pero lamentablemente ellos habían atesorado esas riquezas solamente para gastarlas en sus propios placeres. Al punto que esa codicia y ese mal uso del dinero habían dado muerte a los pobres, hablando de una manera figurativa. No es que habían mandado matar a los pobres, sino que estaban matando figurativamente a estos trabajadores, a estos empleados, a estos cristianos pobres. Es interesante que en escritos antiguos se conocía una ética judía que los mismos judíos cristianos lo sabían, y que esa ética decía esto: quien priva del pan al pobre es un asesino. Quitarle el sostén del prójimo es darle muerte. Privar a un empleado de su salario es derramar su sangre. Fíjate, mi querido hermano. Y estos ricos estaban haciendo eso. Al explotarlos, al no pagarles, al hacer uso de la riqueza solamente de manera egoísta, codiciosa, estaban perdiendo de vista que la riqueza era para compartirla, que la riqueza era para bendecir a otros. Así que Santiago los reprende, Santiago les llama la atención, aunque Santiago no les dice exactamente qué es lo que tienen que cambiar, solo les advierte de las miserias que le vendrían por actuar mal, por comportarse mal como cristianos. Entonces Santiago sí los condena, los desprecia, le dice, esto no está bien. Y por supuesto, hermano, porque escuchar que cristianos adinerados explotan a otros, maltratan a sus trabajadores, eso es indignante. Uno puede esperar eso, como hemos dicho, de un rico, de un empleador no creyente, porque eso pasa. Y uno lo sabe, pero de cristianos que deben ser justos con sus empleadores, con aquellos que están bajo sus órdenes, no lo hacen. Eso es inaceptable. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud frente a gente así? A gente rica, a gente adinerada, no solamente a empleadores cristianos, sino a empleadores en general. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando hay una explotación, cuando no hay pago de las remuneraciones, ¿verdad? No porque no tenga, sino porque quiere ser tan codicioso y solamente gastarlo para sus propios deleites. ¿Cuál es esa actitud que debemos tener como cristianos nosotros? Bueno, quizás en los días de Santiago la cosa sería mucho más difícil. Tal vez muchos cristianos pobres serían esclavos realmente y no tendrían ningún derecho de reclamar. Pero el texto nos sugiere que estos cristianos sí estaban reclamando. Había un clamor de ellos, un reclamo de ellos, y que se había convertido en una oración que Dios estaba escuchando.
Ahora bien, en el día de hoy, en el día de hoy, creo, todos los empleados, todos los trabajadores, están respaldados por las leyes del gobierno, por lo menos en nuestra cultura, en nuestro país. El Ministerio de Trabajos da una serie de leyes que respaldan al empleado, que protegen la vida del empleado y los derechos del empleado. Bueno, lo más sano, lo correcto, con mucha paz es si mí no me pagan porque no quieren pagarme teniendo para pagarme, entonces lo justo es que yo haga un reclamo, que yo denuncie eso a las autoridades competentes, al Ministerio de Trabajo, y ellos se hagan cargo de este asunto. Pero no olvides que lo más importante aquí, y hay que hacerlo de la manera honesta, transparente, ¿verdad? Como corresponde. Y que sobre todas las cosas entendamos esto, porque a veces los ricos tienen mucha influencia en las autoridades superiores y aún con todo eso puede haber una injusticia. Pero recuerda esto, que lo que tú haces, lo que tú reclamas con justicia, el Dios de los cielos lo escucha, se convierte en una oración y que Dios, que es el Señor de los secretos, va a pelear por ti, va a pelear por tu causa y va a hacer justicia. Amén, hermano. Así que nuestra conducta debe ser ciertamente sobria, haciendo lo que corresponde legalmente, honestamente, correctamente, pero entendiendo por sobre todas las cosas que lo encomendamos de la mano del Señor para que Él nos haga justicia. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos al segundo tema. Y el segundo tema tiene que ver con la conducta frente al sufrimiento. La conducta frente al sufrimiento. Y esta conducta está en los versículos 7 al 12. Y yo lo voy a leer en otra versión, la Nueva Biblia Viva. Dice: por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Sean como el agricultor que espera a que la tierra dé su precioso fruto y aguarda con paciencia las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos sufrieron y fueron pacientes. En verdad, consideramos dichosos a los que se mantuvieron firmes. Ustedes han oído hablar de cómo Job se mantuvo firme y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De esta manera no serán condenados. Ahora Santiago hace un giro y dirige su atención a los cristianos y cristianas pobres que obviamente están sufriendo la explotación, posiblemente, están sufriendo el maltrato, están sufriendo la hostilidad. No sabemos con precisión. Y puede ser que sea eso que están haciendo sus empleadores, porque coloca ese por eso, ¿no es cierto? Es decir, o como dice la Reina Valera, por lo tanto, es decir, está trayendo lo que ha dicho con anterioridad. Así que ahora Santiago dice aquellos que están sufriendo.
aquellos que están afligidos, aquellos que están siendo oprimidos. Les va a dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo. ¿Y cuál es esa palabra de aliento y de consuelo? Es de manera clara y directa. Le dice: hermanos, tengan paciencia. Tengan paciencia. Y ahí nos está diciendo cuál debe ser la actitud correcta que un cristiano debe tener frente al sufrimiento. Tener, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Usted se acuerda de la santa paciencia? ¿Verdad? Espero que esa no sea suya. Pero lo que sí Santiago dice, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio, yo diría, de la explotación, de la opresión, de la injusticia que alguien puede hacer contra nosotros, lo primero que Dios nos dice: tenga paciencia. Ahora, Santiago hace prácticamente una cátedra de este tema acerca de la paciencia. Lo primero que va a decir es, nos va a decir es la clase de paciencia que debemos tener. Define el tipo de paciencia que debemos tener. Santiago ha usado la palabra paciencia en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Y esa palabra en griego es hupomoné, que significa soportar el sufrimiento y las adversidades que vienen por medio de las circunstancias externas. Son circunstancias externas que uno no las provoca, que no las busca, pero vienen y nos hacen sufrir, nos afligen. Pero la palabra griega que usa aquí en el capítulo 5 es macrotumía. Y macrotumía tiene que ver con soportar, con sufrir, con tolerar las adversidades, los sufrimientos, pero que vienen de personas difíciles o personas hostiles. Es decir, unas son circunstancias y las otras son personas. Y macrotumía está diciéndonos a nosotros, nos está diciendo, o mejor dicho, Santiago nos está diciendo: ten paciencia hacia esas personas que nos hostilizan, que nos afligen, que nos explotan, o que, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahora bien, esto es lo que significa, pero macrotumía implica algo importante. La macrotumía significa tener un temperamento de gran aguante. Es decir, que uno piense mucho antes de reaccionar contra alguien. Que uno se frene, por más grave o más duro que sea el sufrimiento, se frene antes de hacer algo contra la otra persona. Es la capacidad de tolerar el sufrimiento o la ofensa, manteniéndonos firmes, sin vengarnos y sin rebelarnos contra alguien. Yo pensaba, por ejemplo, en las pilas Duracell, ¿no es cierto? Siempre el comercial dice: eso dura bastante. Bueno, hay que ponernos una pila Duracell para mantener nuestro aguante y que dure largo tiempo antes de reaccionar. Eso es paciencia, la paciencia que Santiago le está diciendo a estos cristianos pobres: tengan esta clase de paciencia. Es la paciencia del agricultor que espera la temporada de lluvia, pero una lluvia viene, por decir, en abril y la otra viene en noviembre, y pacientemente tiene que esperar esas lluvias para ver el fruto, para ver que su trabajo, su cultivo va a dar el fruto deseado.
Así que esa es la clase de paciencia que Santiago le está diciendo. Y esa paciencia debe mantenernos pensando en el retorno del Señor. Es decir, tengamos paciencia porque el Señor viene pronto. Es decir, Él es el juez. Él ya está a la puerta. Él va a juzgar todas estas cosas de explotación, de maltratos, de injusticias. Él va a juzgar todo eso. Así que tengan paciencia. El Señor ya está. El Señor ya está cerca a nosotros. Y nosotros, entre nosotros, no debemos tener conflictos. No debemos estar peleando. No debemos estar quejándonos unos a los otros. No, no, no. Eso no. Manténgase usted sobrio. Aguante, por decir así, nos está diciendo Santiago. Ahora, él nos da dos ejemplos muy importantes. Primero nos pone a los profetas. Acuérdense de los profetas, quienes soportaron mucho sufrimiento mientras hablaban en nombre del Señor. Y uno se recuerda, por ejemplo, de Elías, uno se recuerda de Jeremías. Elías tuvo que enfrentarse a esa mujer Jezabel que lo perseguía, que quería matarlo, ¿no? Y él huía. Y Jeremías igual, conocido como el profeta llorón, ¿no? Bueno, lo que están diciendo es que los profetas, cuando hablaban en nombre del Señor, pasaban sufrimiento. Y eso los mantenía firmes. Jeremías dijo, a pesar de recibir todas las amenazas, él decía, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y seguía para adelante, predicando la palabra. Bueno, esa es la paciencia, la resistencia, el aguante de su temperamento para seguir con el propósito de Dios en su vida. Pero estaba la paciencia de Job también. Ahora, Job sufrió circunstancias adversas. Perdió a sus hijos, perdió a sus ganados, perdió su salud, ¿no? Pero tuvo que soportar otro aspecto que trajo sufrimiento. Fue, ¿qué cosa? Las críticas y la condena de sus propios amigos. Y él se mantuvo firme. Él aguantó a pesar de todo eso. Y qué lindo fue porque Dios honra, Dios bendice, Dios hace dichoso a aquellas personas que soportan el sufrimiento y perseveran firmes. Eso es lo que la Biblia enseña. Y en el caso de Job lo evidenció, porque lo bendijo dándole 2 veces más de lo que antes tenía, porque Dios, como dice el texto, es compasivo y misericordioso. Pero Santiago termina dándonos la evidencia de la paciencia, es decir, cómo mostramos nosotros que realmente estamos manifestando que esta capacidad de sufrir, de tolerar las desgracias, los sufrimientos, las ofensas, con firmeza, sin vengarnos, sin rebelarnos, se está dando en nuestra vida. Bueno, sencillamente teniendo control de nuestra boca. Es decir, nuestro instinto natural es reaccionar mal, ¿no? Cuando alguien nos explota, nos hace algún tipo de injusticia, nuestra reacción natural es reaccionar, es vengarnos, es buscar el daño también que nos están, es darle el daño que nos han hecho a nosotros. Bueno, entonces, Santiago dice, cuidado con estar jurando que no tienen nada contra nadie. Y ese es lo que podríamos interpretar, ¿verdad? Porque puede uno decir, bueno, Santiago está hablando solamente de jurar. No jures ni por el cielo ni por la tierra, que tú sí seas sí, tú no seas no. Está bien. Eso también es lo que el Señor ya nos enseñó en el Sermón del Monte. Pero en el contexto podríamos pensar de que
estos cristianos pobres que están siendo explotados, que están sufriendo las injusticias de estos empleadores ricos, pudieran ser que están hablando y que le están conminando, decir, ¿tú tienes algo contra mí? Y ellos están de repente hasta jurando, lo cual crea una deshonestidad en ellos, porque puede ser un juramento falso, un juramento vacío. Y por eso Santiago le dice que tú sí seas sí y tú no seas no, porque eso es lo que importa en tu testimonio. Que si tú dices sí, eso significa sí. Y si dices no, eso significa no. Eso revela que tú eres una persona honesta y una persona confiable. Y eso es lo que le está diciendo a los cristianos pobres. Entonces, eso está hablando de tu aguante, está hablando de tu resistencia, por decir así. Así que Santiago dice, frente a todo esto, frente a la explotación, frente al sufrimiento ocasionado por personas hostiles y difíciles, ¿cuál debe ser entonces nuestra conducta? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Y la Biblia lo dice con toda claridad. Tener paciencia. Tener paciencia. Venga el sufrimiento de donde venga, tengamos esa capacidad de sufrir y tolerar las desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos, aunque esto no nos exime, como lo hemos dicho al principio, de que nosotros podamos hacer las denuncias y los reclamos correspondientes a las autoridades correspondientes de la forma correcta, honesta. Termino con esto. ¿Cuál entonces es la conducta que Dios espera de un creyente frente a los ricos o empleadores abusivos y al sufrimiento? La conducta que Dios espera de un cristiano frente a los ricos o empleadores abusivos y al sufrimiento es, por un lado, presentar nuestros reclamos a las autoridades pertinentes y sobre todo ante el Señor de los ejércitos para que Él pelee nuestras batallas y nos haga justicia. Y por otro lado, es que tengamos paciencia, tengamos la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades o a las personas que son hostiles u ofensivas con fortaleza, sin rebelarnos, sin vengarnos y tener una actitud sobria. No nos olvidemos, hermanos, que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios que Él trabaje con nosotros. Tenemos que andar en esa plena comunión con Él para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y Él sea el que produzca esa paciencia. Porque esa paciencia no viene de nosotros. Esa paciencia no es algo natural. La paciencia viene de Dios, pero que nos afirma si estamos en comunión con Él. Cuando le permitimos que Él viva en nosotros, la paciencia se hace más evidente. Controla nuestra lengua, controla nuestros sentimientos, controla nuestros temperamentos y nos permite aguantar en el sano sentido de la palabra, haciendo lo que nos corresponde. ¿Cómo haces frente a las hostilidades laborales? ¿Qué haces cuando sufres una injusticia por alguien? ¿Buscas vengarte? ¿Reaccionas sin pensar? ¿Profieres blasfemias o mentiras o juramentos vacíos para sacar ventaja? Mi querido hermano y hermana, que Dios nos dé sabiduría para actuar conforme a su voluntad y tener paz en lo que hacemos. Esto es importante. Todo lo que hagamos, hermanos, debe haber primero un acto de reflexión
Si hay una injusticia laboral, yo me debo asesorar, debo buscar los consejos apropiados, justos, legales, y encomendarlo en la mano del Señor. Y actuar con mucha paz, con mucha paz. La justicia, el fruto de la justicia es paz. Si tú obras rectamente, eso te va a traer paz. Tener paciencia significa que yo no quiero obrar mal contra alguien y por ende contra Dios. Tener paciencia significa que yo soporto esto, ¿sí? Soporto, tolero la injusticia, de repente la explotación, el maltrato, pero cuido mucho mi corazón para no pecar contra Dios, porque puedo estar hablando, puedo estar maquinando en mi corazón venganza y eso va a ser igualito que el otro. Lo condeno a él, pero actúo de la misma manera que él. Pago mal por mal, no, mi hermano. Tenemos que actuar con sabiduría y, como dije, con paz. La justicia trae paz. El fruto de la justicia es paz. Y termino con esto. Pero cualquiera sea el tipo de sufrimiento que puedas estar pasando, quiero que recuerdes siempre esto, que la primera acción que debemos hacer como creyentes, cualquiera sea este sufrimiento y de donde provenga, sea de personas o circunstancias, hermano, primero que nada, ore a Dios. Ponga en las manos de Dios lo que está causando ese sufrimiento. Porque lo que usted hace, eso va a llegar a oídos del Señor de los ejércitos y Él peleará su batalla y hará que usted esté seguro, porque tendrá al Dios como poderoso gigante peleando su batalla. Amén. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado hoy día. Por favor, ayúdanos a recordar esto, Señor. Aplícalo en nuestras vidas, a las necesidades, a las circunstancias que podamos estar pasando. Por favor, consuela a tus hijos y a tus hijas que puedan estar sufriendo. Señor, ten misericordia de ellos. Dales paciencia y abre las puertas para la solución de esos sufrimientos, Señor. Libéralos de ese sufrimiento si está en tus propósitos. Bendíceles, Señor, pero que ese sufrimiento produzca, Señor, los propósitos que tienes preparados para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Señor. Padre bueno, te bendecimos a ti, te damos gracias, porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Tú eres un Dios que nos prosperarás si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos, Señor, perseverando en tu voluntad. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga.